Dar inicio, el título del mensaje: ¿qué escoges? ¿Un camino difícil o un camino maravilloso? Nuestro mensaje va a ir basado en Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, los que hace un momento dimos lectura, y vamos a iniciar haciendo un poquito de recordatorio de lo que miramos la semana pasada como introducción sobre ese mensaje, una vida maravillosa ante Dios. Pero si usted recuerda, el enfoque del mensaje de la semana pasada fue que la vida se vuelve maravillosa cuando sigues y sirves al Señor. Es ahí donde se vuelve verdaderamente maravillosa la vida ante el Señor. Pero en esto lleva, no importando qué tan dura o qué tan difícil parezca la vida maravillosa. Ahora, nosotros sabemos que la Biblia narra que muchos hombres de Dios pasaron por este tipo de atribulaciones. Y es ahí donde se enmarca la vida maravillosa ante Dios. Pero este mensaje, vamos a hacer la diferencia entre estas dos palabras. ¿Cuáles dos? Lo difícil y lo maravilloso, donde el sentido será invertido. No sé si me doy a entender al decir que el sentido será invertido. Lo difícil será para bien y lo maravilloso será para mal. Analizar el resultado del camino difícil y el camino maravilloso es en bien nuestro, y sabremos en cuál de los dos caminos usted y yo estamos perseverando día a día. No sé qué vayamos a escoger o que hayamos escogido a estas alturas, porque los que estamos aquí no vamos a suponer, sino tenemos que afirmar que hemos escogido uno de los dos caminos, y por estar aquí creo que hemos escogido el camino más difícil. Para nosotros no hay alternativas de decir, pues yo quiero escoger el camino maravilloso porque sé que es el más fácil. No, para nosotros es seguir caminando en un camino difícil, y no podemos caer nosotros en ese dicho que se dice muy coloquial: todos los caminos te llevan a Roma. Para nosotros no, solamente hay un solo camino que nos lleva con nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a mirar solamente dos puntos, y cada uno de los versículos yo lo dividí en dos. Saqué dos enseñanzas o dos puntos de cada versículo. El primer punto de ellos: escogen el camino maravilloso. Este pasaje que vamos a analizar en este momento, hermanos, si usted se va a su Biblia a Mateo, se dará cuenta que vamos a hablar sobre el final del Sermón del Monte, en el capítulo número 7, donde Jesús habla de dos puertas, nos habla de dos caminos, nos habla de dos grupos de personas, nos habla de dos tipos de árboles, también nos habla de dos tipos de frutos, también nos habla de dos grupos de ser juzgados y de dos tipos de constructores. Claro que en el versículo 13 y 14 de Mateo 7 no encuentra todo ello, pero si usted sigue leyendo de continuo, se dará cuenta que lo que yo le mencioné se los va a ir encontrando ahí. Y el Señor dio esta enseñanza como final del Sermón del Monte. Sabemos también que en la palabra de nuestro Señor, Él trazó una línea entre el camino que conduce a la destrucción y el camino que conduce a la vida. Y vamos a leer Mateo capítulo 7, versículo 13, donde dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Si usted lee detenidamente este versículo, se dará cuenta que nos habla de la puerta estrecha, y también que cuando uno entra por esa puerta estrecha, ¿sí?, nos incita también a lo mejor que enseguida hay una puerta ancha. Y parece ser que en el mismo versículo nos ofrece las dos vías para llegar al reino de Dios. ¿Y por qué digo las dos vías?
Nuevamente le leo el versículo. Inicia diciendo: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta. Son las dos vías. Primeramente nos exhorta esa puerta estrecha, pero también nos dice que ancha es la puerta. Para referirnos a la puerta ancha, es la que se representa con facilidad, con comodidad, donde muchos eligen transitar por ella. ¿Y saben por qué? Porque no requiere esfuerzo ni sacrificio, por ello es una vida maravillosa. Muchos prefieren caminar por esa o entrar por esa puerta ancha porque no requiere ningún esfuerzo, hermanos. No te limita, no te priva, no te condiciona absolutamente en nada. Entonces, mucha gente, para ellos es una entrada maravillosa porque piensan que es lo correcto, y como la multitud está entrando por esa puerta, creen que es lo correcto y que nada es indebido. Mas, sin embargo, usted y yo sabemos que no es lo correcto. Vamos a mirar la primera parte de Mateo capítulo 7, versículo 13, la primera parte, porque dice: porque ancha es la puerta, ancha es la puerta. Y me voy hasta la última parte del pasaje, dice: y muchos son los que entran por ella. Ancha es la puerta. Esta frase nos habla metafóricamente, es decir, que la puerta ancha es la diversidad de pecados que existen en el mundo. Cuando usted va a una oficina y usted no sabe exactamente a qué oficina va a ir, y menos si no tiene el cuidado de leer los anuncios que están afuera de cada una de las oficinas, usted ve una diversidad de puertas. Y en cada una de esas puertas hay alguien que representa o que está dentro de ella. Pues para nosotros el mundo nos ofrece demasiadas puertas. Y dentro de esas puertas que el mundo nos ofrece, pues hay dentro de ellas diversidad de maldades y pecados que el hombre, cuando entra en ellas, difícilmente puede salir. Y difícilmente lo digo porque muchas veces nos adecuamos a la manera como se disfruta o se vive dentro de cierto pecado o cierta maldad. Nosotros vamos entonces a mirar que todos aquellos o aquellas personas que están dentro de esas puertas están viviendo perdidamente. Así como lo menciona la carta a los Romanos, y nos da una lista de pecados que podemos decir que son esas puertas anchas que nos invitan o nos incitan a entrar en ellas. Romanos 1:28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Cuando entramos por esas puertas anchas, llega un momento en que nosotros nos habituamos tanto que lo que practicamos o hacemos no sentimos ningún mal, porque el Señor ya nos entregó una mente reprobada. Como que no discernimos entre lo bueno y lo malo, más bien estamos como muy habituados al sistema en el cual estamos viviendo. Dice el versículo 29: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Nosotros podemos entender que todas estas pueden ser esas puertas anchas en las cuales tanta gente puede entrar por cada una de ellas, o uno mismo puede entrar en muchas de ellas, estar viviendo o practicando todo esto y sin sentir ningún remordimiento, uno dice, de conciencia por estar practicando todo este tipo de pecados y entrando por todo este tipo de puertas. Sigue diciendo el versículo número 30: murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Versículo 31: necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, que quienes, habiendo entendido el juicio de Dios,
que los que practican tales cosas son dignos de muerte. ¿A dónde nos lleva la puerta amplia, ancha, espaciosa? A la muerte, hermanos. Es a donde nos va a llevar si nosotros seguimos entrando por la puerta ancha. Dice, no solo lo hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Hay gente que hasta se deleita mirando que la demás gente está yendo a ese mismo lugar de perdición. Es como cuando el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos, ustedes no entran al reino, pero tampoco les permiten entrar a los demás, imponiendo tantas cargas, tantos mandamientos, tantas enseñanzas de hombres. Entonces, todas estas puertas anchas mencionadas hace un momento nos llevan a una perdición absoluta, hermanos. Y quiero manejarles un ejemplo de esta puerta amplia donde mucha humanidad está entrando y ellos creen que es maravilloso. Y maravilloso porque son atraídos o ilusionados a través de la vista y a través de los oídos. Y me refiero, como ejemplo, aunque no venía mencionado hace un momento en Romanos, me refiero, hermanos, a la religiosidad que muchos viven y a la idolatría que se vive. Aquí nosotros en nuestra comunidad podemos ver cómo se está proliferando demasiado la idolatría. Ahorita ya casi en cada colonia, podemos decirlo, ya cada quien tiene la devoción a un santo y ya le festejan su día festivo, pues, repetitivo a lo mejor, ¿verdad? Pero ya la gente lo hace. Pero ¿qué dijo el apóstol Pablo referente a ello en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 16 en adelante? Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, dice, su espíritu, el espíritu de Pablo, dice, se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Esta es una gran puerta, hermanos. No solamente pensando en ese concepto que se tiene de ver a una imagen, sino que usted y yo sabemos, y lo hemos repetido en muchas ocasiones, que todas aquellas cosas que ponemos antes que Dios es idolatría. Y cada quien, a veces nosotros conscientemente o inconscientemente tenemos idolatría todavía. Pues aquí vemos que el apóstol Pablo dice que se enardecía en su espíritu viendo a la ciudad entregada a la idolatría. Versículo 21. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes de allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. La gente solamente está esperando que salga siempre algo nuevo para prestar atención, para ir a ver. Recuerdo ahorita el mensaje que daba días atrás nuestro hermano Santiago sobre esa agua curativa que la gente hasta hizo viajes, porque la gente está nada más esperando qué escuchar para poder ir y poder encontrar solución. Y solamente se están yendo a puertas amplias, cuando deberíamos de tomar la puerta estrecha. Versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. ¿Cuánta gente conocemos así, que son muy religiosos? Hay mucha gente. Y a lo mejor los vemos que llevan una vida muy religiosa, pero ¿cómo será su vida moral? ¿De la misma calidad que la vida religiosa? A veces la vida moral está por los suelos, mas sin embargo llevamos una religiosidad. Y a veces nos manifestamos como los fariseos, ¿no? La manera en cómo se vestían, o los mismos sacerdotes, cómo se vestían, para mostrar verdaderamente que eran piadosos. Y hay mucha gente que puede manifestar ser muy piadoso, y lo miras muy entregado dentro de cierta religión o denominación, pero su vida, ¿cómo es verdaderamente en lo interior? ¿Cómo es? Pues aquí el apóstol Pablo podía observar que la gente era muy religiosa, y cuando él fue al areópago, dicen que el areópago estaba en una colina ahí en Atenas,
Y en ese lugar se llevaba la derivación del consejo tribunal y las funciones judiciales y políticas. Pero cuando él fue a ese lugar, dice que les predicó a todos esos filósofos que estaban ahí, a todos estos hombres que decían tener mucha diversidad en conocimiento. Versículo 23. Porque pasando, esto estaba diciendo Pablo, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Vea cómo estaba la puerta tan amplia y lo deseosos que estaban de querer adorar aún hasta lo que no tuviesen ahí enlistado. Por si algo se les había escapado, estaba la inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerlo. Pero escuche la astucia, la sabiduría que tenía el apóstol Pablo, que les dijo: es a quien yo os anuncio. Pablo utilizó la oportunidad estratégica y sobre todo guiado a través del Espíritu Santo para poder anunciar a ese verdadero Dios en un pueblo que tenía una puerta tan amplia a la idolatría. ¿Esto qué nos enseña a nosotros? Así como Pablo, necesitamos aprovechar a veces las puertas anchas para hablar de la verdad. Las puertas anchas para hablar de la verdad. Hay gente que está caminando por ahí sin un conocimiento pleno, pero nosotros, aunque van caminando erróneamente a un destino trágico de muerte, nosotros podemos compartirles. Eso fue lo que hizo el apóstol Pablo. Habló de la verdad. Y esa verdad nos la dice en Juan 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y hubo resultados. Un hombre creyó estando ahí. Esto me lleva entonces a la segunda parte del mensaje de Mateo capítulo 7 versículo 13, la parte B. Dice: y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. El camino que lleva a la perdición. Este camino no demanda sacrificios y sus elecciones son fáciles. Algo que no nos complica la vida, que no nos limita, que no nos priva, lo sentimos que son caminos fáciles. Por lo tanto, estos caminos fáciles causan una separación eterna de Dios. Mucha gente está caminando a pasos agigantados por ese camino amplio también, por ese camino espacioso, pero solamente cada vez que van caminando se van alejando más del Señor, porque eso es lo que los conlleva a una separación eterna de Dios. Ahora vamos a meditar nuevamente en ese dicho de todos los caminos llevan a Roma. Nosotros como comparación podemos decir que todos los caminos que están fuera de la voluntad de Dios te llevan a una eterna perdición. Todos los caminos que están fuera de la voluntad de Dios. Entonces, cuando yo decido algo que no es consultado o que vaya de acuerdo a la voluntad de Dios, me estoy yendo a una perdición. Estoy tomando caminos amplios, hermanos. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones arbitrariamente, sin consultarle a Dios? ¿Cuántas veces hemos tomado el camino que para nosotros nos parece más fácil, más sencillo, pero esos caminos no nos llevan a nada bueno? Es como lo que nos dice ahí Proverbios 14:12. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Caminos que suponemos en un momento que son derechos, que son los más confiables, pero al final, hermanos, son caminos de muerte. No nos dejemos entonces seducir por aparentes atajos que para nuestro propio criterio nos parecen buenos, pero que al final nos conducen a una muerte eterna. Escucha el camino de este atajo de perdición que tomó el hijo pródigo.
En su naturaleza él rebelde y en su deseo de independizarse de su padre, usted ya conoce la historia, ¿qué es lo que hizo primeramente? Él creyó que el camino que estaba tomando, la decisión que estaba tomando era la correcta, pero solamente estaba tomando un atajo. Lucas 15:12 dice, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Decisiones arbitrarias. Caminos fáciles, que no nos conllevan nada de esfuerzo, ni de sacrificios, ni de abstinencias. Entonces él le pidió la parte de sus bienes que le corresponde. Versículo 13. Juntándolo todo, el hijo menor, dice, se fue lejos a una provincia apartada. Y allí, escuche esto, desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿A dónde lo llevó esta situación a este hijo pródigo? Que las malas decisiones te llevan a vivir perdidamente en este mundo. Las malas decisiones. ¿Cuántos jóvenes ahorita viven influenciados? Ahorita en las redes sociales hay influencers, pero verdaderamente, ¿qué influencia positiva pueden darle a los jóvenes? Ninguna. Yo digo que el mayor influencer y que no necesitó de eso fue Cristo. A 2025 años, de acuerdo a nuestro calendario, aún sigue sonando y predicándose la palabra de Dios. Y sabiendo el ministerio que hizo Cristo en solamente 3 años, hermanos. Eso es una verdadera influencia. Y tanto es así porque nosotros no nos movemos por lo que vemos, sino por fe, hermanos. Porque usted no vio al Señor, pero por fe está aquí. Porque creyó a la palabra, que en la palabra hay perdón y restauración y hay vida eterna. Entonces, hermanos, tengamos cuidado con las malas decisiones, porque solamente eso nos hace vivir perdidamente. ¿Qué dice Proverbios 10:17? Camino a la vida es guardar la instrucción. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión, yerra. Si usted desecha la reprensión que pasa en su vida y que se queja y se molesta con el Señor, bueno, está desechando la reprensión. Pero si usted la guarda, usted va por el camino de instrucción, hermanos, por el camino de vida. Esto me lleva al segundo punto. Escogen el camino difícil. Hay una diferencia entonces entre el camino maravilloso y el camino difícil. Nada más que para seguir ese camino se necesita disciplina, renunciación y sacrificio. Como lo dijo el último profeta de Dios llamado Juan el Bautista en el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 30, es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Hermanos, para tomar el camino difícil necesitamos menguar nosotros a nuestras propias decisiones. Mientras no menguemos a nuestras decisiones, vamos a seguir errando en nuestra vida. Es necesario entonces, para que nosotros andemos por ese camino difícil, debemos dejar que Él crezca, pero que nosotros menguemos. En la palabra de nuestro Señor Jesucristo, nuevamente Él traza la línea en la puerta y el camino que nos conduce, pero ¿a dónde? A una vida, hermanos. Como lo dice ahí, Mateo 7:14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Pero escuche la última parte, y pocos son los que la hallan. Este inicia exhortándonos a que nosotros vayamos por ese camino difícil. El problema es que pocos son los que la hallan. Entonces, aquí tenemos nuevamente, mis hermanos, la invitación por esas dos vías hacia el reino de Dios.
estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Para referirnos entonces nosotros a esa puerta estrecha, es la que representa la disciplina y la negación, donde no muchos eligen transitar por ella. ¿Qué nos es más fácil a veces tomar de camino? ¿Un camino sinuoso lleno de curvas o un camino recto? Un camino recto, ¿verdad? Pero a veces ese camino recto maravilloso no lleva complicaciones. Mas sin embargo, el camino sinuoso, que puede ser más difícil, más complicado, pero si es el que nos lleva directamente hacia el Señor, necesitamos caminarlo, hermanos. Necesitamos transitarlo. Muchos no lo eligen. Por ello se requiere esfuerzo, se requiere sujeción al Señor. Sujeción, siendo verdaderamente sus ovejas. Dice Juan 10:7, y volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta de las ovejas. Hablando metafóricamente, yo soy la puerta. Nos está entonces a nosotros animando o exhortando que nosotros debemos de entrar por esa puerta estrecha. Ahora, ¿quiénes van a escuchar la voz? Las ovejas. Las ovejas nada más. Pero Jesús es esa puerta. Miremos entonces la primera parte de Mateo 7:14, porque dice, porque estrecha es la puerta y pocos son los que la hallan. Yo no sé si les ha tocado mirar una película donde haya una escena de un laberinto de muchos espejos. Por ahí yo hace tiempo miré una película de Charlie Chaplin, muy graciosa, donde se metió a un laberinto donde había muchos espejos. Y una vez entrando ahí, a veces es difícil encontrar la puerta o la salida. Jesús nos dice que Él es la puerta, y si es estrecha, quiere decir que Él es la puerta, y no se entra fácil, hermanos, se requiere de constancia, se refiere de constancia. Esto nos lleva entonces a pensar qué tan constante es nuestra vida en comunión con el Señor. ¿Cuánto tiempo de tu día puedes dedicarle al Señor? Apartas un tiempo para el Señor, porque eso se llama constancia, hermanos. La oración, la meditación de la palabra, el estar con Él, hermanos. Es estrecho ese camino, y a veces dentro de los mismos cristianos poco lo encontramos, porque no estamos habituados a llevar una vida apegada al Señor. Somos a veces muy difíciles para estar en comunión con el Señor. Jesús entonces se dice a sí mismo que Él es ese medio para entrar por esa puerta estrecha. En Juan capítulo 10, versículo 9, nos dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Yo les decía hace un momento, los laberintos difícilmente encuentras la puerta de salida. Pero el Señor dice aquí en su palabra que Él es la puerta. Y entraremos por Él, seremos salvos, y saldremos y hallaremos, dice, pastos. Y para que usted pueda entender que Jesús es la puerta estrecha, en cierta ocasión tenía que ir de Judea a Galilea. Geográficamente, había dos alternativas para llegar. Sin embargo, Jesús cruzó derecho por Samaria. Uno de los lugares, mis hermanos, tenías que cruzar el río Jordán y volverlo a cruzar para no cruzar directo por Samaria. Pero Jesús tomó ese camino.
que por lo regular los judíos no querían tomarlo porque no se la llevaban bien con los samaritanos y trataban de evitarlos a toda costa. Pero Jesús tomó el camino más difícil, o la puerta más difícil, el tratar con las personas que a veces no quieres tratar. Jesús entonces, hermanos, entre las dos alternativas para llegar, cruzó derecho por Samaria. Así que esto no fue una coincidencia, sino más bien fue algo divino, porque Jesús se citó como el agua de vida, o dicho de otra manera, ser la puerta estrecha. Juan 4:6 dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, o sea, mediodía, cuando el sol está más directo, hermanos. Versículo 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Versículo 10, respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Jesús es la puerta, pero también Jesús es el agua viva, hermanos. Para tomar de esa agua necesitamos ir a Jesús. ¿Va a requerir esfuerzo? Sí. Para poder entrar a esa puerta va a requerir esfuerzo también, hermanos. Esta mujer entonces supo que Jesús era un profeta por lo que le dijo de ella misma. Eso lo llevó a tocar la puerta estrecha, renunciando a su vida pasada y anhelando entrar difícilmente por la puerta estrecha a la cual ella clamó, hermanos. ¿Cómo supo ella que Jesús verdaderamente era el profeta de Dios? Cuando le dijo, ve, llama a tu marido. Y ella le dijo, no tengo marido. Y Jesús dijo, ciertamente no tienes marido, porque 5 maridos has tenido, más con el que estás ahora. Hermanos, es difícil renunciar, ¿verdad?, a lo que hemos vivido, a nuestra vida pasada, para entrar por la puerta estrecha. A veces muchos no renuncian, no quieren dejar su vida pasada. Y ese es un gran problema. La mujer automáticamente dejó todo. Dice ahí en Juan 4:14, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El entrar por la puerta estrecha te lleva a una vida eterna. Versículo 15, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Dame de esa agua. Esto me lleva a la segunda parte de Mateo 7:14, la parte B dice, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Nuestro Señor Jesucristo en una ocasión andaba en Jericó, pero al salir de ahí por el camino principal, tuvo un encuentro con un hombre discapacitado de ceguera. A este lo sacaban para que ahí mendigara para su sostenimiento. Este varón era hijo de Timeo. Me estoy refiriendo a Bartimeo. Pero lo impresionante de ahí, en ese camino, tuvo su encuentro Bartimeo con Cristo, hermanos. Yo no quiero pensar o saber qué tan amplios pudieran ser esos caminos o qué tan estrechos pudieran ser esos caminos. Quizás solamente la gente caminaba a pie, quizá en bestia, quizá en carretas, pero qué tan amplios pudieran ser esos caminos. Mas sin embargo, ese hombre estaba ahí. Marcos 10:47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Versículo 48. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. El camino
estrecho, de repente lleva a complicaciones, hermanos. Para Bartimeo la complicación, ¿cuál fue? Muchos le reprendían para que se callase. Y va a haber mucha gente así, que a lo mejor tú estás queriendo caminar por ese camino angosto y más de alguno va a querer llegar a sonsacarte, a desanimarte, para que tú abandones ese camino, porque dice, pocos son los que lo hallan. En la vida de Bartimeo, le reprendían para que se callase, pero ¿qué hacía él? Él clamaba mucho más, clamaba. Versículo 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Vean cómo cambió. Primero le decían, cállate, pero cuando el maestro le habla, le dicen, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Arrojando su capa, hermanos. ¿Qué necesitas arrojar o despojarte para seguir caminando por ese camino angosto? Pablo dice que despojémonos de todo peso y de todo pecado. ¿De qué necesitamos despojarnos nosotros para seguir caminando por ese camino angosto que nos lleva a la vida eterna, hermanos? Cada quien en lo personal sabe de qué necesita despojarse. Bartimeo arrojó su capa, se levantó y vino a Jesús. Tengan claro esto, hermanos. En el camino te vas a encontrar obstáculos, pero solo los valientes lo obtendrán, sin importar que sea difícil el camino o escabroso. Lo importante es que lo encuentres como lo hizo este varón llamado Bartimeo. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el camino, hermanos. Y necesitamos seguir por ese camino. Esta es la conclusión del mensaje, hermanos. El camino ancho es maravilloso, porque lo recorres con facilidad y abundancia de acompañantes que han de hallarse en él mismo, en el camino. Pero el camino difícil, no todos lo transitan, ya que tiene obstáculos de renuncia a nuestra propia voluntad y deseos. El apóstol Pablo nos compara como atletas, a cada uno de nosotros en nuestro llamado. Por lo tanto, debemos de competir cada día para ser objetivos y escoger bien, hermanos. Como lo dice ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Todas las personas están en eso. Todos piensan que a lo mejor de la manera en que están viviendo están siguiendo al Señor, mas sin embargo tienen doble vida, porque están caminando por el camino amplio y sin embargo llevan una religiosidad. Pero a nosotros nos exhorta que si nos vamos a poner en el estadio a correr, pues debemos de correr, pero con propósitos y objetivos claros, hermanos. Dice, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Versículo 26. Así que yo de esta manera corro, dice Pablo, no como la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo yo sido heraldo, o en otras palabras, mensajero para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hermanos, sea objetivo en qué camino va a escoger o andar. Sea objetivo. Pablo nuevamente nos exhorta diciéndonos de esta manera corro, no como a la aventura.
De esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Hay que saber escoger el camino. El camino maravilloso, amplio, nos lleva a una perdición eterna. Pero el camino angosto y escabroso nos lleva a una vida eterna. Oremos. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que Cristo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y necesitamos nosotros seguir caminando día a día, Señor, con objetivos claros y específicos. El correr, Señor, pero no correr a la aventura. El golpear, pero no golpear al aire, Señor, sino siendo objetivos, Padre. Ayúdanos. Estamos en un mundo caído y no debemos de dejarnos influenciar, Señor, por nada de lo que este mundo ofrece, ni por las personas que van caminando por ese camino ancho, sino que renunciemos, Señor, a nosotros mismos, menguando, para que Él crezca día a día en nosotros más. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén. Dios les siga bendiciendo.